Mis comienzos así con el arte fueron de niña porque dibujaba, era lo que más me gustaba hacer, era dibujar. Y bueno, nada, mi niñez fue en dictadura y no había como esto de ahora que los niños los estimulamos y hacen de todo, todo era como más complejo. Yo fui a la escuela pública, la primera etapa de mi educación, y no había como mucha estimulación, pero la cuestión es que yo dibujaba mucho. Y después en otra escuela que fui, en el Kennedy, me topé con una maestra que como que nos dio como muchas herramientas y técnicas y yo fue como que exploté. Y siempre, bueno, decía que quería ser arquitecta porque era la única como posibilidad que había. Y después a los 15 años, cuando tenía 15 años, hubo como Bellas Artes, antes de abrir, hizo como unos talleres experimentales allá en Azu, creo que era en la calle Rodó, a los cuales yo asistí y conocí a Juan Uría. Y ahí fue como hice como todo un campo experimental que fue como un germen. Me puse a estudiar ayudante arquitecto, pero como que no, 2 años y no era por ahí. Y después a los 19 años empecé a trabajar en el Club de Grabado como secretaria. Y bueno, ahí ya fue como mi primer paso de formación en el propio Club de Grabado. Hice talleres de serigrafía con Oscar Ferrando y litografía con Álvaro Cármenes, que fue como un puntal importante. Y entro al taller de Nelson Ramos con 19 años. Y bueno, ahí ya es como que entro por un tubo en la formación. Nelson es como una columna vertebral en mi formación, a pesar que fui chica y poco tiempo, fui 1 año, pero hoy yo dando clases y talleres siento cuánto marcó como los pilares básicos de por donde después voy a andar. Después me formo con Enrique Badaró y con Quique 3 años en lo que era la formación que él nos hizo pasar. Fue una formación como que nos hizo experimentar todo tipo de técnicas de pintura, de dibujo, de escultura, de ensamblaje, de video. Nos llevó a SEMA, a experimentar con cámaras, de escenografía, nos apoyaba con libros, con la parte más teórica, teníamos como instancias de discusión y con Quique empezaron los primeros pasos como taller, el taller de Quique, Vitamina 11 se llamó la primera muestra, era una cajita de remedios y el prospecto era las caritas nuestras, estuvo bueno, ahí los primeros pasos de exposición allá por el 88 en la Casa de Uruguay-Suecia. Y bueno, y así arranqué como que lo mío fue como soy, ¿no? Empiezo a estudiar y empiezo a hacer y empiezo a mostrar y empiezo como soy hasta el día de hoy, porque eso es como parte de mi impronta, en que no es que hubo una etapa formativa primero como de introducir conceptos, conocimientos y saberes y luego aplicarlos en una obra, sino que fue como todo a la vez, como aprender, estudiar y a la vez ir sacando una cosa que tenía ahí guardada desde siempre, ¿no? La primera exposición importante, es difícil ubicarme en una primera porque fue realmente como un proceso, ¿no? Hago una exposición en el año 91 con Roberto Cancro, que éramos compañeros del taller de Enrique Badaró, pero éramos amigos desde el año 84. Del barrio, nos conocimos en el comité, militando, él estaba pintando un mural y yo otro, de 2 comités que se unían, y fuimos juntos a la IEC, como te decía, a la Escuela de la Construcción, participamos de grupos de amigos, por él entro al Club de Grabado y participo del grupo del Club de Grabado, a la vez participamos del proceso de Quique Badaró, entonces hacemos una muestra que se llamó Costuras y Desfleques, que hoy de alguna manera lo veo más como ejercicio de taller, aunque había como temas y ejes que se mantienen hasta el día de hoy, pero no te podría decir que esa exposición me marcó, ¿no? Digo, todo el compartir y todo lo que fuimos como evolucionando juntos, sí, pero después suceden una serie de exposiciones y en el año 93 yo gano el premio Paul Cézanne. Esa obra sí es determinante en lo que después va a ser mi trayectoria. Y la primera exposición individual que sí me marca es en el año, en el 93 ganó el Paul Cézanne, en el 94 viajo a Francia, en el 95 parte del premio era venir y hacer una exposición individual en la Alianza Francesa. Esa exposición se llama Montevideo y esa exposición sí es, de hecho, el catálogo que hago para la exposición del Museo Nacional de Artes Visuales, que empieza con una revisión de mi obra, arranca con el Paul Cézanne y esa muestra se llamó Montevideo
y de alguna manera que un poquito estaba en el Paul Cézanne, pero el Paul Cézanne era una obra que el Paul Cézanne te convocaba con un tema en aquella época, que era la Torre de Babel. Entonces estuvo obviamente embebida de un tema. Si bien ya hay temas, se aparece lo mío, en cambio en Montevideo aparecen como varios ejes de trabajo que yo voy a continuar hasta el día de hoy. Los conceptos un poco y los temas que a mí me mueven, una gran línea de trabajo que está planteada desde Montevideo, desde esa primera exposición individual, son los vínculos con las personas. Allá eran cartas, yo me había ido a Francia y había viajado por Europa luego de la beca y bueno, me escribía con la gente, el mail recién asomaba y entonces al regreso tomo esas cartas y las intervengo, las pinto, dejo palabras y genero un gran mural en donde van quedando distintas palabras de distintas cartas porque lo demás estaba tapado y velado y entonces ese gran mural la gente componía distintos discursos que casi siempre estaban vinculados a los temas que me interesaban, ¿no? que tenían que ver bueno, con los afectos, con la distancia, con la cercanía, como con las grandes preguntas que nos hacemos sobre quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué tenemos que hacer. Entonces había ido separando palabras que tejían de alguna manera parte de mis preocupaciones de aquellos tiempos. Yo tenía 25 años. Hay como otro tema que siempre está, había un mapa ya en aquella obra, a partir de la palabra Montevideo salían distintos ejes a distintas ciudades que de alguna manera me componían. Pero esas ciudades, ¿por qué me componían? Porque había vínculos, yo tenía relaciones. Entonces, siempre está el tema de los afectos, de los vínculos, de las tramas, desde aquella época. El tema del hilo, aquella primera exposición era costuras y desfleques, eran unos volúmenes que salían hilos, telas, o sea que si bien después la tela queda como vuelve en el año 2000. Bueno, yo digo que la tela vuelve, la trama vuelve a mi vida, palabras literales que las escribo en el catálogo, como una flecha entre dos acontecimientos sucesivos y definitivos en mi vida, que son el nacimiento de mi hija en el año 2007 y la muerte de mi madre en el año 2010. Estos dos hechos hacen que, ¡boom!, realmente vuelvo a la tela, a la trama y como concepto, porque, a ver, mi esencia, yo vengo mucho, más allá que experimenté de todo e hice de todo, la base siempre está en el dibujo. Y en un dibujo que a veces es pictórico porque implica mancha, veladura, implica capas, vuelvo a dibujar una y otra vez, tapo, a veces es línea pura, es como que tengo esos dos modos con el dibujo. Trabajé muchos años en prensa, entonces hay un pensamiento que parte de la línea y de la mancha, y después se expande, ¿no? Digo, he pasado, si bien vengo de ahí, he pasado por de todo, por la instalación, por la performance, por el video, por lo volumétrico, por el objeto. Y el tema del tiempo, ¿no? El tema del tiempo es otro de mis ejes que se mantiene. En la carta había un tempo importante, en la exposición, en la performance, perdón, en el video hay un tiempo. En los mapas, los mapas, aquel se llamó mapa territorial, después se suceden otros mapas a lo largo de los años como parte de otras obras. Está mapa, hay uno que es mapa afectivo, hay otro que es mapa temporal, hay distintos mapas, distintas líneas que se cruzan en el espacio-tiempo. Siempre hay como una búsqueda también de trascender este dualismo. Es como que de alguna manera yo veo como el conocimiento, como que está el conocimiento que nosotros como especie tenemos un saber de nuestros orígenes que nos pertenece a todos y que los artistas pululamos, emergemos en determinadas épocas como canales de esos conocimientos. Entonces siempre en mi trabajo, en mi modo de cómo creo, hay como por eso decía, como que empiezo a formarme y a hacer, porque hay siempre una relación entre el hacer, la técnica, la idea, el tiempo, que se va como componiendo, el cuerpo,
¿no? Hay una cosa como bien importante con el cuerpo que se va tramando y se va componiendo, y yo no parto de una idea a la que quiero llegar, sino que voy haciendo la idea, va llegando de estos temas que me van interesando, y de lo que va sucediendo voy tomando mucho de lo fenomenológico, de lo que va apareciendo, que a la vez compone como otra cosa que me trae nuevas ideas. Yo practico yoga hace 20 años. Digamos que yo empiezo joven en el arte, a los 19, 20 años, y hasta los 33 años desarrollo, me ubico bien dentro de una generación de artistas que trabajan con su biografía, sin hacerlo como una decisión, sucede de hecho. Me acuerdo que Olga Larnodí dice, tan jóvenes, decía en mi catálogo de Montevideo, y ya están hablando, tienen poco recorrido, están hablando de sí mismos, de que es un acto de egocentrismo, o es que es el único, con la caída de las utopías, de los grandes, ¿no? de los grandes tópicos de la humanidad, es lo único que se sienten que pueden de alguna manera controlar o decir o pensar. Yo creo que iba más por ahí, y entonces de alguna manera los primeros 13 años de mi trayectoria, también aparte de la biografía me ubico en un pensamiento crítico del mundo que me rodea, de los modelos de persona, en esto de los vínculos que generamos en una sociedad de consumo, vienen todas las obras de las Barbies, como que de alguna manera me ubico ahí. Y yo trabajo, soy artista, expongo, vendo algunas obras vinculadas al dibujo y la pintura, hago algunas muestras en alguna galería, gano premios, pero vivo básicamente de hacer ilustraciones para prensa, o sea, el foco está en otro lado, del diseño, algunas cosas en teatro y de la publicidad. Trabajo en medios audiovisuales y en algún sentido es como que mi trabajo aporta a esa sociedad que yo critico en el arte, ¿no? Aporta que se vendan más productos, bla, bla, bla. Y mientras el yoga. Pero ¿qué pasa? Tengo una vida de picos, pim, pim, pim. Hay trabajo, salgo, corro, no pago las cuentas, no tengo tiempo, ¿no? Después no hay trabajo, caigo. Y así hacía yoga cuando podía, realmente. Pero empieza a tener todo aquello una incidencia profunda, porque yo empiezo a encontrar que me empiezo a sentir mejor, que empiezo a lograr ciertos equilibrios, empiezo a encontrarme, primero lo hago para el cuerpo, pero después de unos años que me voy metiendo también en la meditación, que me voy metiendo en otras cosas, empiezo a estudiar la filosofía yoica, empiezo a meterme con aquel pensamiento y empiezo a encontrar, no sé si son respuestas, pero empiezo a encontrar, llego a cosas que calman ciertas sedes. Entonces, sedes es una palabra interesante porque es como, ¿no? Entonces, de alguna manera, empiezo a sentir fuerte que necesito, yoga es unión, unir todo aquello que estaba como fragmentado, que tiene también que ver con mis orígenes y que estaba trabajando en el arte y en la vida que yo llevaba y la obra que producía a través del yoga, que es unión, necesitaba que se encontrara todo aquello. Nuevamente hablamos de trama, que se tejiera, no como una unidad y como un bloque, sino como algo que está en mutación permanente, pero que está conectado. Entonces, bueno, ahí, digamos que en el pico de producción, de reconocimiento del afuera, yo siento que esto ya, plano negro, como he dicho varias veces, pierde sentido. Todo aquel decir, era como una carrera atrás de una zanahoria, criticando algo que yo misma colaboraba en continuar produciendo. Entonces, plano negro en el afuera, quietud en el afuera, pero en el adentro era un bullicio. Y el yoga realmente aparecía como algo que a mí, bueno, una lucecita para recorrer. Entonces ahí yo profundizo en el yoga, me formo como instructora, siempre con el propósito de que esto, nunca pensé en dejar de producir arte. Hubo un silencio en el decir, yo seguí experimentando, seguí dibujando, seguí generando cosas, pero no mostraba. Y esto se tradujo en un silencio de casi 10 años. Si bien hubieron algunas muestrillas colectivas, algunas cosas ahí, pero como un decir fuerte, como volver
La palabra discurso no termina de gustarme, pero como con un decir, con un camino, ¿no? Con algo fuerte. Claro, cuando aquel plano negro, si hubiera sabido, pero fue lo que fue, y fue necesario para encontrar otros lugares desde donde crear, que tenían que ver mucho con la vida, con algo vivo, con una obra que realmente se enraiza en lo que a mí me hace vibrar y me preocupa en mi día a día. Y ya no desde un pensamiento crítico. Y esto es clave, porque yo veo mucho el pensamiento crítico como que el eje está en el afuera. Y a mí me interesa un decir que sale del adentro. Como parte de, como te contaba, toda esta nueva etapa de la trama, que llega el textil a mi vida en el año 2007, empiezo a investigar, esto se traduce en dos caminos que se generaron en algún momento, 2 obras que se pusieron tiempos de trama, y Tejer el Manto. Bueno, Tejer el Manto fue una obra en la que participó muchísima gente, que se creó a través de talleres, que se hizo performance, que se hizo documental, que se generó un libro, bla, 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 pero está lo que, o sea, si bien es mi obra, es una obra en la que yo acompaño a personas, propicio para que todo tipo de personas, artistas y no artistas, generen una obra, y cada obra compone una gran obra. Entonces, parte de mi obra tiene que ver justamente con un pensamiento, tiene que ver con un acompañamiento, tiene que ver con esto de unir la vida, el yoga, el arte, porque los talleres al principio se hace yoga, después son bien taller de creación artística, pero tengo entonces un rol de pensar, de gestionar, de propiciar, de acompañar, de sostener, de unir todo eso, ¿no? Pero yo tengo un manto. Después viene el proceso de creación propia en soledad, como es Tiempo de Trama. Si bien hay también performance, hay video, trabajo en equipo, es multidisciplinaria la obra, pero luego de todo aquello, wow, queda como la sensación, la necesidad de tanto despliegue, de replegar, del movimiento de volver a uno a crear en soledad. Y entonces nuevamente en esto de insertada en el medio de la vida, vuelvo al dibujo, vuelvo al carnet, a encontrarme un blog de Canson, como aquellos carnets de viaje durante el CESAN que luego van a Montevideo, vuelvo al carnet de Canson y vuelvo a dibujar lineal o en la mancha y en las capas, pero vuelvo. Y esto vuelve a desplegar nuevas ideas y vuelve a desplegar nuevas obras, y entonces está esto de ese mundo micro. Yo dibujo, acá de estos 3 dibujos que hay acá expuestos, uno se compone en un camping de vacaciones con la familia, dibujando, sentados los 3 al lado de la carpa, luego mirando un partido de Uruguay en el salón comunal del camping. Todos los niños vinieron a donde yo estaba sentada dibujando, y todos dibujaban alrededor mío. Entonces dibujo que es subjetividad. Otro que es el que es una mancha, que es una espiral turquesa, es dibujado ahí en mi casa, en el medio de que estamos dibujando con mi hija, que es algo que se da muy a menudo en la vida cotidiana. Y el otro, que es también una espiral, es con una prima de mi marido, que viene mucho, que estudia diseño, dibujando juntas las 3 con mi hija. Y así empiezan los dibujos. Luego yo los sigo trabajando en soledad, insertados en la vida, en un avión viajando, en un retiro en Colombia, en una espera, en un café. Así voy dibujando en estos carnets que llevo a todos lados con mi cartuchera de lápices y tintas. Entonces después, a partir de ahí, viene la idea de tomar fotos de macros. Los dibujos ya son pequeños, ¿no? La foto macro es algo que también vengo experimentando hace muchos años, porque me interesa mucho esto como el adentro y el afuera, ¿no? Lo micro, lo macro, lo que somos adentro, la ilusión de que somos un cuerpo, de que somos materia. En realidad somos átomos en vibración. Se manejan a otra vibración que el objeto, a otra frecuencia, pero en realidad esto de que todos somos uno es así, y que el átomo, la forma del átomo se compone como la forma del cosmos, ya lo sabe la ciencia hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces me interesa ir a lo micro y la ampliación de eso micro a lo macro. Todavía en esta primera etapa no tan macro como quisiera, porque la experimentación con impresión en tela, que es lo que estoy haciendo, estoy como
empezando, es vasto, es complejo, es caro. Entonces, bueno, esta es una primera etapa de tomar foto micro, ampliar en macro en tela, y suceden cosas, aparecen cosas nuevas. En este caso, en esta obra, dentro de la subjetividad aparece la vida, la palabra vida. Y entonces, me encuentro con eso, porque en realidad también lo interesante es que dentro de esta posibilidad, dentro de cada dibujo, un dibujito así, hay muchos macros. Entonces de una cosa pueden salir muchas miradas. Yo saqué un montón de fotos de esta obra y de pronto aparece vida. Entonces, bueno, con esto de vida, obra, ¿no? Tomo esa vida, hago esa ampliación, la bordo nuevamente, como que hay un relieve, hay un tiempo. El bordado a mí me interesa porque tiene un tiempo, un despliegue, como tiene el dibujo que uno se pasa ahí, hay un tiempo, otro tiempo que involucra al cuerpo de otra manera que en el dibujo, que también lo involucra. También en esta obra es como unir mi ser gráfico del dibujo con mi ser textil. Digo, yo tengo mucho más dominio gráfico que textil. Yo aprendí 4 puntos de bordado y con eso he desplegado obras. O sea, esa es la realidad. Entonces, como buscando esas conexiones. Entonces, bueno, de alguna manera los dibujos se convierten en dibujos textiles porque el marco es un marco textil. Es como en esta cosa que no es un tapiz, que no es un dibujo, que es un híbrido. Esos campos de hibridación también siempre fueron como de mi interés porque así soy yo, un híbrido, que vengo de muchas cosas. Y bueno, esto era, en principio, estas 2 partes eran una sola pieza, tenían como de fondo una trama bordeada de clavos, que es algo que también viene del Paul Cézanne, con hilos separados, que permite separar los hilos que componen la trama, que la idea era que generan sombra, y sobre eso con clavos largos, que es algo que ya también vengo de muchas obras anteriores, iban despegadas estas obras de la pared. La realidad es que cuando vengo acá al subte, se arma la placa, acá armo los clavos, empiezo a tirar los hilos con la trama. Bueno, esto de lo fenomenológico, de esta materia que uso, de lo que va sucediendo, me entra a palpitar fuerte que acá había algo en sí mismo, que realmente ponerle las obras. A ver, porque la idea fue mutando. En la primera obra era más grande esto, pero después era mejor, ¿no? La propia materia te va dando el camino. Unir varias capas y con enduido y lijarlo, era como medio chancho. Trabajar sobre la pared, que era lo que me hubiera gustado, era medio engorroso porque las paredes después no podés hacer una línea perfecta de clavos. Entonces todo fue llevando, terminó más chico, entonces más chico, realmente la trama se veía poco. Y cuando veo la trama pura, realmente esto tenía, de lejos se ve un fuera de foco que no se entiende, después realmente está el hilo, está la sombra, está la pureza de la trama. Y de alguna manera eso, wow, me encuentro con que eso era una obra en sí, como parte, ¿no? Yo no lo siento como 2 obras separadas porque son parte de un mismo proceso, pero esa es como la trama que por un lado tenemos adentro porque somos tejido, y por otro lado está afuera en esa trama de vínculos, de afectos que hablaba hoy, esa trama en la que nos movemos en el día a día, de pensamientos, hay tramas de todo tipo que nos componen y que componemos. Entonces, bueno, estuvo el separar la pared casualmente o causalmente, esta pared estaba libre, entonces podemos poner, ¿no? En el diálogo con el curador, ¿podemos poner esta obra acá? Sí, podemos, y ¡wow! Hubo como de nuevo una expansión que me vibraba, que me resonaba, que me componía, y bueno, de alguna manera esa subjetividad y esa vida se fue tejiendo y se fue armando, y bueno, es en ese momento en que es de las pocas obras en las que yo me siento conforme con el resultado. Claro que eso tiene que ver con un trabajo conmigo misma que vengo haciendo, ¿no? En esto de, bueno, nada, el momento de la obra es una foto, se detiene el tiempo y quedamos acá. Yo soy una artista que vuelvo mucho sobre cosas que ya hice y resignifico, o sea que esto es un ad infinitum, un continuum, ¿no? De tiempo. Sí.